este último segmento vamos a entrar en uno de los aspectos más interesantes de análisis de esta encuesta, que tiene que ver con la forma como los mexicanos vemos a otros países. La pregunta esencialmente en un termómetro que ustedes verán en sus pantallas en unos momentos, tiene que ver con la pregunta de 0 a 100, ¿cómo calificaría usted a determinados países? 0 es que no le gusta nada o lo odia, y 100 es que le encanta y lo adora. ¿Cómo salimos en esto, Wally? Mira, en el termómetro del amor, que así le podemos llamar, es curioso, pero el primer país mejor valorado, que más nos gusta a los mexicanos, es Canadá, seguido de los Estados Unidos. Aquí hay un cambio, ¿no? Es un cambio porque en la encuesta anterior estaba en el 6º lugar y subió. O sea, esto es consistente con otros elementos. ¿En 2 años ha subido 4 lugares en Estados Unidos? Sí, así es. Después tenemos a España, Japón, China, puros países o desarrollados o que están creciendo rápidamente, no a nuestros amigos. Entonces China es el país, el 6º país más amado, más querido por los mexicanos o admirado. Admirado. No. ¿Esto es admiración o esto es...? La pregunta está fraseada de 0 a 100, dígame, ¿qué opinión tiene usted de este país? 0, muy desfavorable, 100, muy favorable. Tiene una opinión, o sea, positiva. 60 y tantos % de los mexicanos tienen una opinión muy favorable de China. Así es. Bien interesante. Después viene otra serie de países que están un poquito más abajo, viene Brasil y Argentina y Chile. Niveles de 61 o grados, digamos, de simpatía, Argentina 56, Chile 54, después Paraguay, Bolivia, es decir, vienen los países de América Latina en bloque prácticamente. Bloque. Y después, digamos, vienen ya otros países. Llama la atención, por ejemplo, que algunos países que desde la perspectiva, si tú quieres, de la opinión pública general en periódicos, debieran estar muy arriba, y en realidad no están tan arriba. Estamos hablando, por ejemplo, de un país como Cuba, que está en uno de los niveles más bajos dentro de este termómetro, ¿no? Entonces, yo diría aquí lo siguiente, básicamente que hay una percepción más favorable de los países con los que no tenemos una identidad, pero que son países que crecen y que a los que probablemente queremos aspirar. Son países admirables, digamos, por así decirlo. Y coinciden bastante la opinión de los líderes con la del público en general, por lo que puedo ver. Hay algunas variaciones, pero muy pequeñas, realmente de 1 grado o así, en este caso. Y después, en términos de regiones, ¿cómo las percibimos, Jorge? Las regiones igualmente son más aspiracionales que otra cosa. Y lo que vemos es que las regiones mejor evaluadas, tanto para líderes como población en general, son América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Vienen después las regiones de nuestro continente cultural, es decir, América Latina, primero el Cono Sur, luego la región andina y luego Centroamérica y el Caribe. Y hasta abajo Medio Oriente. ¿Se dividió deliberadamente América Latina en Cono Sur, región andina y Centroamérica por alguna razón? Lo hicimos porque queríamos ver si había diferencias entre la cercanía o lejanía geográfica hacia México. Y nuevamente pareciera que entre más lejos estés dentro del continente, mejor es la apreciación. Y en buena medida esto es aspiracional en el sentido de que los mexicanos en primera instancia sienten afinidades mayores hacia países económicamente exitosos o hacia países que se les ve internacionalmente como potencias, mientras que los hermanos latinoamericanos o los amigos latinoamericanos están generalmente en el segundo nivel. A ver, les voy a hacer una pregunta en esto, en su perspectiva, en su visión, ¿quiénes son los pares de México en el mundo, digamos? ¿No? Ya vimos a quienes admiramos, a quienes no queremos tanto, pero ¿quiénes son como los pares? Digamos, si habría que hacer un club de 5 países junto con México, ¿quiénes son nuestros hermanos? Son países intermedios y exitosos. Canadá, España, Brasil, ¿no? O sea, que son países, son grandes como nosotros, ¿no? Si buscaron aliados. No son grandes potencias, ¿no? Pero han dado un poquito el salto en términos de desarrollo. Yo te diría que esos son. Ahora vamos a ver con relación a los líderes que conducen los destinos de estos países, que esta es muy interesante. La quisieras comentar, Jorge, por favor, quiénes son los mandatarios mundiales
más atractivos para el mexicano y menos atractivos. Lo que queremos medir un poco es si la percepción de los mexicanos era similar hacia los países de lo que es hacia sus jefes de Estado o sus líderes. Y pareciera que aquellos líderes que también se identifican como líderes progresistas, como líderes exitosos, son bien evaluados por parte de los mexicanos. Muy particularmente, el líder mejor evaluado es el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien queda en primer lugar, y en segundo lugar está el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aquí quisiera hacer yo una acotación. El presidente Bush era de los peor evaluados hace 2 años. El presidente Barack Obama es el segundo mejor evaluado, lo cual significa que los mexicanos sí perciben las diferencias entre un líder y otro y no solo analizan a los países o los perciben como unidades homogéneas. Y también vale la pena mencionar quiénes son los líderes peor evaluados. Son aquellos que se les considera rijosos. En pocas palabras, vemos que está Hugo Chávez y Raúl Castro hasta abajo del termómetro, uno con 34 grados, es decir, ya en la congeladora, y Raúl Castro con 42. ¿Estos son los únicos líderes sobre los que se les preguntó a la gente o podían poner a quien ellos quisieran, podían haber puesto, no sé, el primer ministro de Japón o no, se hizo la presidente pregunta de Francia, específica. nada más con estos? Sí. No se puso el presidente de Francia, por ejemplo, que hubiera sido, creo que bien interesante Pues en estos sí. momentos. Dado que decidimos hacer el esfuerzo en el 2010 por ser año de bicentenarios en Hispanoamérica, enfocado un poco hacia el continente americano, es que decidimos tomar a los líderes de Hispanoamérica en esta ocasión. Pues muy bien, el tiempo se nos está agotando, no llegamos ni a la mitad de la encuesta. Evidentemente daremos continuidad a este esfuerzo de analizar y difundir. Quizá ustedes en casa tienen la misma percepción que nosotros en cuanto a que aprende uno mucho de uno mismo al ver lo que el conjunto de los mexicanos comenta y opina y sabe de las relaciones internacionales. Siempre estos comparativos suelen ser muy ricos para todos los países y quizá en la próxima ocasión podríamos analizar un poco qué legado nos deja esta encuesta, qué conviene hacer hacia futuro. A lo mejor hay ciertas áreas de exploración que conviene iniciar, pero desde luego que el gran valor que yo observo en este trabajo magnífico que ustedes dos realizan es el de darle ya una continuidad, ya pues que son 6 años, lo cual permite ya identificar ciertas tendencias y modificaciones en el comportamiento internacional de los mexicanos. Entonces, quisieras decir alguna última palabra como conclusión preliminar de esta primera mitad. Simplemente unas cuantas buenas noticias, que sí hay una mejoría en buena parte de los indicadores de atención y de interés de los mexicanos en asuntos internacionales. Mejora la percepción sobre globalización, mejora la percepción sobre libre comercio, sobre inversión extranjera directa. Están muy claras las directrices de política exterior. Por lo tanto, sí hay material para, usando esta información y sabiendo qué quieren los mexicanos en un país democrático, las políticas públicas deben de reflejar los intereses de los mexicanos. Tenemos material para que la política exterior de México refleje los intereses y preferencias de los mexicanos. Igual, ¿cuál sería tu conclusión? Mira, yo creo que cuando uno se ve al espejo, a veces no le gusta lo que ve. Y hay temas importantes aquí sobre los cuales tanto la población como los líderes tienen que reflexionar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Somos ambiguos con respecto a Estados Unidos, pero también somos muy ambiguos con respecto a los organismos multilaterales y somos muy ambiguos con respecto a América Latina. Yo te diría que somos un país del sí, pero no. Sí, hay muchas contradicciones y eso es un llamado de atención para que empecemos a tomar posiciones, a pensar sobre estos temas con mayores elementos, ¿sí? Y con mayor profundidad. Pues quizá esa es precisamente la exploración que tendremos que hacer cuando se encuentran contradicciones flagrantes, digamos, en cuanto a querer ser del norte, pero al mismo tiempo del sur, o cosas de estas como lo observamos el día de hoy. ¿A qué obedecen? Ir penetrando más, digamos, más abajo de la piel en cuanto a este tipo de expresiones. Y bueno, pues estamos convocados entonces para hacer un seguimiento de este trabajo en una ocasión posterior. Y mientras tanto yo agradezco a la maestra Guadalupe González que nos hayas acompañado. Feliz. Y al doctor Jorge Esquiabón, que también nos ha hecho el favor de estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias y ojalá les haya resultado de interés. Hasta la próxima.